Por primera vez con nosotros el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, el doctor Pablo Farías. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias por la invitación. Bien, un placer. Salió a marcar la cancha el gobernador de la provincia conforme esta deuda de 50.000 millones que mantiene la nación con la provincia. Lo que pasa es que ha habido ya muchas reuniones, se ha insistido por distintas vías solicitándole al gobierno nacional que se nos haga una propuesta, tal cual lo fija el fallo de la Corte ya en noviembre de 2015, y no es un problema de paciencia o de los tiempos del gobierno, es un problema de que son recursos de todos los santafesinos y que debemos urgentemente destinarlos a obras, a programas, a proyectos, a desarrollar nuestra provincia, y que esa demora la está afectando gravemente, lógicamente, ¿no? Claro. Ahora el gobierno de la provincia le va a alcanzar una propuesta a la nación. Sí. Los funcionarios y profesionales del Ministerio de Economía están preparando algunas alternativas para poder ofrecerle al gobierno nacional, también para buscar apoyos en distintas fuerzas políticas, instituciones, fuerzas vivas de la provincia. Pretendemos que, como ya se ha hecho fundamentalmente cuando se inició esta causa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los primeros, fue uno de los primeros años de la gestión de Hermes Wiener, que se convocó a diversas fuerzas. Es más, cuando hubo una audiencia y se planteó este tema, fue acompañado en ese momento por el gobernador Obey. Buscamos tener un efecto similar, buscamos convocar a todas las fuerzas, a que realmente se entienda que este es un reclamo de la provincia, de toda la ciudadanía, y no solamente un problema del gobierno, ¿no? Claro, tras 18 meses, ¿qué anuncia el gobierno de la nación? ¿Es indiferente? No, yo creo que, bueno, están tratando de dilatar la decisión, porque es cierto, es una deuda muy importante. Nosotros somos plenamente conscientes de eso, y por eso desde el primer momento hemos planteado soluciones con mucha flexibilidad y con entendimiento de esta situación. Es más, el gobernador planteó que, si bien es imprescindible que parte de esta deuda nos llegue o nos vaya llegando en remesas de dinero, no nos oponemos a que una parte también pueda ser saldada con la emisión de algún título, algo que nos sirva también para ir cancelando deudas a futuros, o para determinado tipo de operaciones que siempre van a ser en beneficio de la provincia, ¿no? El gobierno kirchnerista discriminaba la provincia de Santa Fe. Sí. ¿Coincide? Sí. ¿Y el gobierno de Macri? Sí. También. Nosotros, durante los dos periodos que nos tocó del gobierno de Cristina, la verdad que tuvimos distintos tipos de planteos permanentes respecto de la obra pública, por ejemplo, respecto de viviendas. Los planes de vivienda no llegaron a la provincia de Santa Fe, y después, bueno, hubo una serie de inversiones que nosotros veíamos que se hacían en distintas provincias y que no llegaban particularmente a la provincia de Santa Fe, inclusive planes sociales, ¿no? La Argentina Trabaja, un plan que incentivaba cooperativas, llegó a la provincia a cuentagotas, cuando en otros lugares se bajaron fondos realmente importantes. Lo que estamos viendo ahora es un cambio de actitudes, de características. Hay buena recepción de los funcionarios de las autoridades nacionales, tenemos reuniones en las que se nos recibe bien, se nos escucha, se nos alienta, pero no llegan las soluciones, y cuando vemos cómo se toma la distribución de los fondos a nivel nacional, nuevamente estamos discriminados. Básicamente, la inversión más importante que se ha hecho en este año y medio de gobierno de Macri ha estado destinada a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando de 25.000 millones, por ejemplo, que se entregaron a la provincia de Buenos Aires como actualización del fondo del conurbano, algo que está congelado para el resto del país, entre ellos la provincia de Santa Fe, de la década del 90. Y a la ciudad de Buenos Aires, a inicios del año pasado, también con montos similares,
se le transfirió por fuera de los recursos coparticipados. ¿Coincidentemente será por el mismo color político? Sí, pero también, digo, por ejemplo, respecto al déficit de la caja de jubilaciones, que hay una legislación que exige a la Nación hacerse cargo bajo determinadas condiciones de los déficits de las cajas. Nosotros tuvimos el año pasado un déficit de cerca de 2.500 millones de pesos, de los cuales la Nación nos mandó el último día hábil del año 800 y algo de millones, o sea, apenas casi un tercio de esa deuda. En el mismo concepto y en el mismo periodo a la provincia de Córdoba la Nación le entregó 5.000 millones. Hay una diferencia muy grande, claro, ¿no? Y tiene que ver con alineamientos políticos. Bueno, y hace poco salió un informe de la obra pública donde, bueno, realmente la provincia está entre las últimas en la cantidad, en la inversión, ¿no? Respecto al porcentaje de la inversión global de obra pública. Lo único, hoy por lo menos en Rufino se licitó un primer tramo de la autovía de la Ruta 33 y es lo primero importante que vemos de esta gestión en cuanto a inversión de obra pública. Lo demás ha sido continuar con la autovía de la Ruta 34, que algo que viene de la gestión anterior, las obras de la famosa circunvalación de la ciudad de Rosario, que lleva 8 años, 10 años, no sé cuánto, 10 años, más de 10 años de construcción, algo que es realmente inaudito. Y después hay muchos anuncios, pero hasta ahora no vemos concreciones, ¿no? Por eso hablamos de que claramente se está nuevamente discriminando la provincia, ¿no? Bien, y es todo un título, ¿no?, que discriminen la provincia del gobierno de la Nación. Decimos, el gobierno de Cambiemos levantó la bandera del diálogo. Ahora decimos que el diálogo, cuando se sientan, se dialoga, se escucha, pero después es improductivo, no sirve para nada. Nosotros valoramos mucho el diálogo. Creemos que es importante, es parte de la actitud necesaria para construir en política y para construir en gestión de los gobiernos. Desde ya. Pero el diálogo tiene que estar acompañado con concreciones, con políticas que den cuenta además de lo que se dice y lo que se anuncia. Si queremos superar realmente un periodo donde hubo una distribución discrecional de recursos entre las provincias, tenemos que apuntar a una distribución equilibrada. No la estamos viendo, estamos de alguna manera viendo una reedición del centralismo en el manejo de los recursos fiscales. Y nosotros propugnamos por un fuerte federalismo en la distribución de los recursos. Y esto no es menor, esto es fundamental para el desarrollo equilibrado de la Argentina. Desde ya, desde ya. Bien, hablando de obras, ¿hay un acuerdo capital que Sí, claro, sigue trabajando sí. en términos vigorosos? Sí, sí, tiene un buen nivel de avance. Nosotros presentamos un informe hace pocos días en el cual damos cuenta que el 50% de las obras que están en ese acuerdo ya están en ejecución. Hay un porcentaje de obras que ya están terminadas, un 16% más o menos, y el resto, bueno, están entre licitadas y a licitarse, pero hay un buen nivel de avance. Lo previsto presupuestariamente para este año respecto al acuerdo capital son casi 1.500 millones de pesos de inversión, ¿no? Es una inversión muy importante, fue un compromiso que el gobernador asumió en plena campaña electoral y que se está cumpliendo y se va a cumplir en el periodo de gobierno. ¿Sabe por qué lo tengo que llevar a ese escenario de lo que tiene que ver con, por ahí, las diferencias en declaraciones por parte del intendente de la ciudad, que era un aliado y a partir de ahora parece ser el primer opositor del frente gobernante? Sí, tiene una opinión formada, ¿no? Está buscando diferenciarse y creo que no lo está haciendo de una manera muy acertada. ¿En qué sentido? A tratar de poner en contraste la inversión de la provincia respecto de los fondos que debe recibir el municipio. Realmente la ciudad de Santa Fe hoy tiene una inversión muy importante del gobierno provincial, y eso debiera reconocerlo, más allá de querer diferenciarse ahora porque decidió alejarse del Frente Progresista y formar parte de Cambiemos. ¿Por qué? Porque esta gestión municipal se inició con Barleta en diciembre del 2017, al mismo tiempo que se inició la gestión del Frente Progresista en la provincia. Y en estos 10 años se han hecho muchas cosas por decisión de la provincia en la ciudad. Desde el cerramiento del anillo este
de defensa, que fue una obra importantísima, de que se tomó la decisión y se concretó hacia al inicio del gobierno de Wiener, hasta las obras que hoy estamos haciendo de los desagües troncales de la ciudad, de las cuencas de desagües troncales de la ciudad, como parte del acuerdo capital. Hay inversiones que son muy importantes, son obras grandes realmente. Corral está muy preocupado por las obras menores. Es una discusión vieja lo del Fondo de Obras Menores. ¿Cómo surge esto? En la década del 90, ya en la época de Menem y Duhalde, surgió el famoso Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, que fue una forma de transferirle desde la Nación, ya en aquel momento, recursos extras a la provincia de Buenos Aires con esta excusa del conurbano. Bien. Y para compensar, para que fuera votado en la legislatura, se incluyó en ese fondo a otros conurbanos, entre ellos los conurbanos de la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe. Se definió 30 millones, 20 para Rosario, 10 para Santa Fe, y ahí quedó congelado ese fondo. Lo que pasa es que a los pocos años el resto de las municipalidades y comunas de la provincia empezaron a plantear que querían también un fondo extra, y por eso se creó la ley en el año 2004, se votó la ley del Fondo de Obras Menores, que tuvo la inteligencia de fijarse como un porcentaje sobre el presupuesto, por eso año tras año se actualiza. Y hoy son montos importantes, interesantes para las comunas, para las municipalidades. Hay proyectos que se han presentado en el Senado y en la Cámara de Diputados para incluir a la ciudad de Santa Fe y Rosario en ese fondo. Lo que pasa es que hay un planteo, por ejemplo en el Senado, el resto de los senadores a ese proyecto fue un proyecto de los senadores oficialistas del Frente Progresista, que lo acompañaron lógicamente, que lo firman el senador de la capital, Jatón, y el senador de Rosario, Capielo. Pero ¿qué pasa? El resto de los senadores que representaban otros departamentos y fundamentalmente del justicialismo se opusieron con un argumento fuerte, que es decir, bueno, si van a ingresar Rosario y Santa Fe al Fondo de Obras Menores, el resto de las localidades también queremos acuerdos como el Acuerdo Capital, que implica una inversión muy importante, o el Plan Abre. El Plan Abre, que es un plan social que implica una fuerte inversión en infraestructura barrial, tiene su desarrollo en barrios de la ciudad de Rosario, de la ciudad de Santa Fe y otras localidades, pero no está extendido en toda la provincia. Es un plan importante, también allí hay mucho dinero invertido. Se tomó los lugares de mayor vulnerabilidad y sobre todo se los vinculó con la violencia. Bien. Por eso es que tiene fuerza en las ciudades más grandes. Pero bueno, es claro que cuando tomamos integralmente y cuando cruzamos lo que se invierte entre Acuerdo Capital, el Plan Abre, respecto al Fondo de Obras Menores, queda muy atrás esa inversión. Hay un cálculo que a la ciudad de Santa Fe le podrían tocar 70 millones en un año. Nosotros estamos superando muchísimo ese monto con el Acuerdo Capital y con el Plan Abre, ¿no? Bien, lo llevo al año electoral, ¿puede ser? Sí, cómo no. Bien, sale a jugar fuerte el Frente Progresista en la ciudad de Santa Fe. Sí, claro, en la ciudad de Santa Fe, en la provincia también. Acá tenemos un candidato de mucho conocimiento, de mucho prestigio. Tenemos unos números nosotros acá. Ah, ¿tiene números? Sí, bueno, está mejor que nosotros. Estamos esperando los primeros números. ¿Ah, sí? Sí, después se lo paso, después se lo paso. Bueno. Pero le da bien. Sí, muy bien. Le da bien. Sí. Me imagino que usted algo debe manejar. No, tenemos unos números, pero no desde el inicio de la campaña. ¿Usted piensa que por eso salieron a jugar impugnaciones y algunas chicanas? Sí, creo que lo que se busca es desprestigiar a un candidato. La verdad que nosotros no percibimos que se esté logrando ese objetivo, ¿no? Claro. Yo en estos días he recorrido varios barrios, instituciones, junto a Emilio Jatón, y la verdad que sigo viendo ese magnetismo que tiene con la gente, que se le acerca, que lo saluda, que le expresa su afecto. Tiene mucho afecto
con su persona, por su trayectoria, ¿no? Por tantos años haciendo cosas desde el periodismo de investigación, de los barrios. Y creo que hay una búsqueda de tratar de desprestigiarlo, ensuciarlo, pero me parece que... No impacta para nada. Me parece que no, y además creo que es un camino equivocado. Me parece que debieran trabajar por la positiva, tratando de fortalecer los candidatos que tienen. Desde ya. La última, Contigiani va como encabezando la lista de candidatos de diputados nacional. ¿Qué lleva Contigiani consigo? La imagen de él y su trabajo desde la producción. Me parece que una absoluta coherencia desde el inicio de la gestión del IPSIS hasta ahora, con un planteo claro de defensa de la producción y de todo lo que son las instituciones vinculadas a la producción de la provincia, frente a medidas del gobierno nacional que claramente nos han afectado y nos siguen afectando. Creo que él siempre ha mantenido un discurso muy coherente, muy fuerte, un planteo acertado, creo, en ese sentido, y además un trabajo muy vinculado a evitar que en la provincia se profundicen esas acciones y ese modelo. Y en cierto modo, en algunos casos muy puntuales, hemos logrado evitar cierres de fábricas o que se profundizara el modelo de ajuste de economías regionales. Y creo que ese es su gran bagaje de gestión de los últimos meses, pero más allá de eso, es una gran persona que tiene una trayectoria y una riqueza personal y profesional muy grande.